Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todas las personas que nos ven el día de hoy. Este día estamos realizando la inauguración en el marco del Programa de Apoyo para las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, que es el programa PAIMEF 2021. Estamos inaugurando la acción denominada Especialización para realización de círculos de mujeres y círculos de varones como estrategia psicosocial para la prevención de las violencias contra las mujeres. Antes de iniciar la inauguración formal, me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Del Instituto Nacional de Desarrollo Social está con nosotras la arquitecta Sandra Samaniego Brecht, directora de Desarrollo de Proyectos Estratégicos y coordinadora nacional del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. Asimismo, nos acompaña la maestra Lidia Pérez Abdo, que es coordinadora del PAIMEF de la región sur. Muchas gracias por su presencia. Para impartir la capacitación está con nosotras la doctora Ana Ramírez López y la licenciada Melissa Julieta Robles. Ellas son las capacitadoras que tienen ya maestría en educación, también en pedagogía, tienen formación en educación sexual, en organizaciones de la sociedad civil, experiencia también en diferentes organizaciones de terapia, vinculación, y son guías de taller de energía femenina y también fundadoras de un proyecto de círculos de mujeres. Entonces, muchas gracias, compañeras, por acompañarnos el día de hoy y por impartir esta capacitación tan importante, tanto para las mujeres como para varones. De la Universidad Mesoamericana nos acompaña la licenciada Brenda Santiago, coordinadora de la licenciatura de Psicología. Del equipo de la Secretaría de las Mujeres está con nosotras la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. La maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. La licenciada Gabriela Loaesa Santos, directora de Políticas Públicas. Igualmente nos acompañan las compañeras del programa Transversalidad de la Perspectiva de Género. Está con nosotras la coordinadora del programa, que es Paola Grijalva Cervantes, y nos acompañan las coordinadoras de los Centros de Desarrollo para las Mujeres, la ingeniera Karen Ivonne Colón Castellanos, la licenciada Azalia Cervantes Martínez, la licenciada Jesucita Bautista Cayetano y la licenciada Viridiana Canseco Martínez. Como última compañera que nos acompaña está nuestra coordinadora del programa PAIMEF 2021, la licenciada Nayeli González Hernández. Para dar inicio con el acto protocolario, le cedo el micrófono a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría, para que nos dé un mensaje. Gracias, maestra. Gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, maestra, la escuchamos. Perfecto. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a todas ustedes, particularmente a nuestras aliadas del PAIMEF Nacional. Maestra Lidia Pérez Abdo, por favor extienda mi agradecimiento para la licenciada Luz Rosales, para la arquitecta Sandra Samaniego, para nuestra querida también maestra María Antonia González del Castillo, porque siempre están apoyándonos y estamos haciendo cosas importantes en conjunto. Aquí estoy, Ana. ¡Ay! Aquí está Sandra, perdón, no, pensé que no estabas. Qué bueno, qué gusto. Muchas gracias, qué gusto verte. Pensé que solo estaba Lidia, fantástico. Bueno, pues siempre es un honor contar con tu presencia y sentir tu apoyo, mi querida Sandra. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a retomarme aquí. Quiero también pues agradecer a nuestras ponentes, Ana Ramírez López y Melissa Julieta López Robles, encargadas de realizar la capacitación. Yo estoy segura que vamos a sentar un precedente muy positivo para una metodología que va a servir, que va a ser útil en materia de prevención de la violencia. Gracias a todas las personas que se han conectado, a la coordinadora de la licenciatura de Psicología de la Universidad Mesoamericana. Es bien importante que tejamos redes y alianzas
con las instituciones académicas para fortalecer estos procesos, así que nos va a dar mucho gusto que pueda acompañarnos también en el proceso. Déjenme compartir algunas reflexiones, si me lo permiten, en torno a esta especialización para la realización de círculos de mujeres y círculos de varones como estrategia psicosocial para la prevención de las violencias contra las mujeres. De hecho, los mecanismos de adelanto para las mujeres, como la Secretaría de las Mujeres o en Mujeres, surgieron sobre todo para fortalecer y promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sin embargo, la violencia es un fenómeno que se ha desbordado. Y de acuerdo a datos de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, en cuanto a acciones y logros del Sistema Nacional PASE, lo que notan es que la mayoría de los 9 principales avances presentados en una de las últimas sesiones de este sistema que preside la Secretaría de Gobernación, la mayoría de estos 9 avances están centrados en la prevención secundaria y terciaria, es decir, una vez que ya ha estallado la violencia. Como sabemos, la prevención primaria significa detener o evitar la violencia antes de que ocurra. La secundaria, en dar una respuesta inmediata una vez que ya ocurrió la violencia a fin de limitar su extensión y sus consecuencias. Y la violencia terciaria, pues implica la atención y el apoyo de largo plazo a las mujeres que han sufrido violencia. Entonces, el énfasis ha sido en los sistemas públicos, en la prevención secundaria y terciaria, que se debe evidentemente a la abrumadora cantidad de casos, al incremento y a la gravedad de los casos de violencia, no solo contra las mujeres, sino también a niñas cada vez de edades más tempranas. Sin embargo, aunque esto es importante hacerlo, desde luego, el problema es que en términos de política pública se ha dejado de mirar y hacer trabajo comunitario de base. Las organizaciones de la sociedad civil sí que lo han hecho y allí también tenemos que seguir fortaleciendo y tejiendo las redes. Porque en general se ha dejado soslayado el trabajo comunitario de base y la prevención primaria, especialmente con varones. En todo caso, cuando se ha hecho prevención primaria, se ha hecho más orientada hacia las mujeres, hacia las chicas, por ejemplo, hacia las jóvenes. Pero la violencia de género contra las mujeres es un problema que principalmente las mujeres padecen a causa de los hombres. Según varias voces autorizadas, por ejemplo, Luis Bonino, este psiquiatra argentino que ha trabajado mucho, Kaufman, Connelly, hombres que han tejido y han construido académicamente teorías en torno a las masculinidades hegemónicas, tóxicas, ¿no? Entonces, aquí la tesis fundamental de estos autores es que si los hombres no se hacen cargo del ejercicio de sus propias violencias, va a ser muy complicada la erradicación de la violencia que ejercen en contra de las mujeres. La violencia de pareja, ya sabemos, es soportada en una proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres en un mundo en donde la mayor parte de las parejas son parejas heterosexuales. Desde luego, existe también violencia dentro de las parejas que conforman la diversidad sexual. Pero bueno, de acuerdo con el Informe Mundial de Violencia y Salud de la OPS, hasta 69% de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones en algún momento por parte de su pareja masculina, en algún momento de sus vidas. La Comisión Europea 2015 reporta resultados de diversos estudios a nivel mundial que describen la expresión de varios tipos de violencia, donde los hombres son los principales actores de esta violencia. De 80 a 90% de los causantes de la violencia de género contra las mujeres son hombres. Entonces, bueno, se ha hablado mucho de esta pirámide de la masculinidad y de cómo los hombres no nada más ejercen violencia contra las mujeres, ejercen violencia contra sí mismos, ejercen violencia contra otros hombres y pues la violencia ejercida también a nivel planetario. No voy a extenderme mucho más, tenemos los datos de la INDIRE. Por cierto, debo decir para pues una nota positiva que ya tuvimos una reunión con INEGI estatal para ver los detalles del próximo levantamiento de la INDIRE 2021, un instrumento estadístico fundamental
para la toma de decisiones, donde estaremos participando e invitando a través de las instancias municipales de las mujeres a que mujeres oaxaqueñas se sumen a ser parte de del grupo que va a levantar todo este trabajo estadístico. En el informe denominado Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2020 de Cepeda y Jiménez, publicado en 2021, se proponen diversos niveles de intervención para la contención y la reducción de la violencia. Intervenciones dirigidas, por ejemplo, a influir en el entorno. Se trata de medidas para reducir la agresión temprana, así como difundir la cultura de la paz, los métodos para la solución pacífica de los conflictos en comunidades, en escuelas, en los centros de trabajo, pero también en las familias. Como ejemplo, agrupaciones comunales y vecinales, hay evidencia empírica que han logrado, por medio de estas estrategias, reducir la violencia en sus comunidades. O sea, sí puede haber una reducción focalizada de la violencia a través de estas estrategias de la cultura de la paz, los métodos de solución de conflictos y el diálogo. Si consideramos estos datos y recomendaciones, la implementación de círculos de mujeres y círculos de hombres en las comunidades es una estrategia psicosocial muy importante para difundir la cultura de la paz y los métodos de solución de conflicto, para sensibilizar e identificar formas violentas de relación en el noviazgo que pudieran estar normalizadas e inclusive invisibilizadas, porque solo así vamos a poder eliminarlas y contribuir a erradicarlas en todas las relaciones de pareja y por ende en las familias que se formen a partir de dichas parejas. Entonces, poner este tema en la agenda comunitaria es bien importante. Los círculos, como los hemos diseñado, operan como pequeños grupos de autoconciencia. Y claro, tienen una larga historia, no es que inventáramos el círculo negro, el hilo negro en este caso, por supuesto que no. Los círculos tienen una larga historia en el movimiento feminista. La propia Marcela Lagarde, en su libro Claves Feministas para la Autonomía de las Mujeres, habla de los círculos como un espacio de conciencia y autonomía para las mujeres que ha permitido mirarnos, encontrarnos sin mediaciones, oír nuestra propia voz, pensar para nosotras, pensar con las otras y para dudar, para aprender, para identificarnos como género. Entonces, estos pequeños grupos han dado origen a acciones socialmente abarcadoras, impulsadas por puñados de mujeres comprometidas, normalmente, han sido mujeres quienes han propiciado los círculos. Jean Shinoda Bolen es otra de ellas, por ejemplo, que han potenciado su incidencia en la sociedad, la cultura, la política, pero sobre todo en sus propias vidas. Sabemos mujeres que hemos participado en círculos y aquí, por ejemplo, Julieta Melisa no me dejará mentir porque ella tiene activos muchos círculos de mujeres jóvenes además, y son un espacio sanador, son un espacio maravilloso. Ahora, los hombres en general se dan menos oportunidades por los mandatos y roles de género, por las formas en que criamos de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Entonces, aún más, en el caso de los varones, los círculos operan como una alternativa fresca, nueva, distinta, que les permite abrir un espacio de reflexión consciente a hombres que generalmente han sido pues socializados y estereotipados genéricamente, ¿no? En la permisividad del machismo, de la competencia, en propiciar conductas que son agresivas contra sí mismos, como el consumo de alcohol, de drogas, distracciones nocivas que los alejan de conectar consigo mismo, con sus propias emociones y también con otros hombres, salvo en espacios donde el propio alcohol, por ejemplo, promueve una desinhibición del comportamiento, como pueden ser los bares, ¿no? Donde ahí sí se abrazan y compadre, te quiero mucho, pero no en los espacios, digamos, de la sobriedad o en otro tipo de espacios. Entonces, en los círculos de varones, lo que buscamos es que se realicen para generar espacios para que los propios hombres tengan formas de relacionarse afectivamente y reflexivamente, sin alcohol, sin competitividad,
un espacio para ellos sin etiquetas de masculinidad hegemónica, un espacio para que puedan hablar de sus relaciones con otros hombres, con sus propios padres, con otros círculos, con otros hombres, pero también con las mujeres desde otro lugar que no sea el control y el dominio pues machista, androcéntrico, patriarcal, en donde se puedan vislumbrar otras formas de ser hombre. En este sentido, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ya termino, con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, y de verdad, de nuevo, gracias PAIMEF por entendernos, gracias por apostar a que hagamos estos procesos, es que vamos a hacer esta especialización dirigida a personas claves. Y esto quiero enfatizarlo, no nada más va a ser la experiencia de hacer círculos de hombres, que quizá ya se han hecho antes, sino lo importante es la formación, es especializar a personas clave de comunidades para que puedan replicar esta práctica en sus comunidades, y por eso invitamos a lideresas comunitarias, a mujeres integrantes de CDMs, de Centros de Desarrollo para las Mujeres. Aquí también nuestro agradecimiento a Mujeres por permitirnos conciliar distintas políticas públicas y hacer sinergias, así también como integrantes varones, por supuesto, de centros de desarrollo para las mujeres, del INGEO, del Instituto Estatal de la Juventud de Oaxaca, y algunos de sus institutos municipales también de la juventud, personal de la propia Secretaría de las Mujeres y de otras instancias. El tema es que mediante la realización de círculos de mujeres y de varones como estrategia psicosocial para la prevención de la violencia contra las mujeres, estaremos enfocadas a generar la metodología que a su vez permita crear una red de apoyo y ayudar y contribuir a construir una imagen de la masculinidad que sea pues una alternativa positiva, ¿no? Donde los hombres puedan reconocer las consecuencias de sus conductas asociadas a masculinidades tradicionales, tóxicas, y compartir creencias impregnadas como parte de la socialización de género, ¿no? Aunado a que también hay una falta de educación emocional y en general menores habilidades de comunicación para resolver conflicto, porque esa es la manera en la que socializamos a los hombres, hablando poco, induciéndoles a que sientan poco, a que no lloren, ¿no? Favoreciendo en todo caso a que expresen y dejen salir su ira, pero no su miedo, pero no su dolor. Los círculos de mujeres serán entonces un espacio de contención y acompañamiento también para que las mujeres en las comunidades aprendan a relacionarse en igualdad, en pleno conocimiento de su dignidad humana, de sus derechos, a ser autónomas, ¿no? A saber que no necesitan depender de, codepender de, y acompañarse entre ellas a fin de prevenir y detectar también distintas expresiones de violencia. Esta es la apuesta, es una apuesta en la que hemos empeñado mucho trabajo, mucho cariño. De nuevo, muchísimas gracias Ana Ramírez, Melissa Julieta López por apostar. También a Lorena Robles, que estuvo, ha estado muy cercana para todo el diseño de la metodología. Y bueno, pues confiamos que sea una apuesta que realmente marque una huella y permita además generar una buena práctica para el resto del país. Muchísimas gracias. Te regreso el micrófono, Danely. Muchas gracias, maestra Ana, por sus palabras tan valiosas. Cedo el micrófono a la arquitecta Sandra Samaniego Brecht, directora y coordinadora del PAIMEF Nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Tiene el micrófono, maestra, arquitecta Sandra. Muchísimas gracias, Danely. Pues la primera cuestión es agradecer enormemente a todo el equipo de Oaxaca, encabezado por la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, que siempre está a la vanguardia. Me da muchísimo gusto saludar también a la maestra Edna Liliana Sánchez, a la licenciada Gabriela Loaesa, y pues desde luego a ti también, Danely, muchas gracias por todas tus atenciones. Y pues estamos expectantes y de esta acción realmente que se va a realizar aquí en Oaxaca, y agradecemos y reconocemos que el trabajo que van a hacer o que ya están haciendo tanto la doctora Ana Ramírez López como la doctora Melissa Julieta López, que van a estar encargadas de realizar esta capacitación.
Y bueno, vemos que es algo realmente innovador, aunque ya sabemos que hay algunos antecedentes a estas metodologías. A mí misma me tocó conocer una muy de cerca, similar, no era igual, era una metodología de círculos que se formaban para crear conversaciones afectivas. Se llamaba Jornadas para Comunicación Afectiva y se hacía como magia porque eran estos círculos en comunidades para hablar de algunos temas que pudieran estar en ese momento en necesidad de abordarse, ¿no? Y las conversaciones iban surgiendo y se iba estableciendo un diálogo con las comunidades o entre las propias mujeres o entre los hombres. En este caso, pues realmente quisiera yo conocer más la metodología y estoy segura de que vamos a tener la oportunidad de adentrarnos más en esto, porque es la manera de escuchar a las comunidades, es la manera de no hacer trabajo separado, desvinculado, ¿no? Sino que estar escuchando las voces es la forma de darles voz a las mujeres y a los hombres. Y también otra cuestión muy destacable en esta acción que se está proponiendo y que se va a realizar es la inclusión de los hombres. No se puede trabajar el tema de la violencia contra las mujeres exclusivamente viendo a las mujeres, que es fundamental, es el que las mujeres reconozcan, como lo hacen con esta metodología, reconozcan cuando están sufriendo estas violencias, tengan la posibilidad de acercarse, tengan la posibilidad de hacerse escuchar y transmitir lo que son sus necesidades, sino que también los hombres puedan reconocerse y saber cuando están siendo agresores. Y esto también deben, para que comprendan qué beneficio tiene el tener una sociedad libre de violencias, qué beneficio trae para ellos mismos, para sus familias, para las comunidades, para la sociedad, el tener un respeto por las mujeres, el tener mujeres libres de violencia. Todo eso también va en su beneficio. Y entonces, con esta forma de abordaje, que no es un abordaje impositivo, no es tampoco punitivo, es la manera de lograr que los hombres, lejos de agresores, se conviertan en aliados contra la violencia, en formadores también, porque esa es otra de las características interesantes de toda esta acción y de toda esta metodología que están aplicando, que es que no solamente se queda en una acción y ya, sino que va a ser para formar a formadores y para formar a formadoras, que van a estar a su vez creando otros círculos y de esa manera se va a ir como expandiendo como una ola toda esta forma de mirar y de recuperar también de la propia comunidad los saberes y las formas de hacer. Es otro punto resaltable. No es llegar a pontificar, a decir yo tengo la verdad y a imponer una forma de ver las cosas, sino al contrario, es como formarse en el conocer desde abajo, desde la propia raíz de las situaciones, desde la propia realidad, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, desde el propio conocimiento de las mujeres y de los hombres que van participando en estos círculos. Entonces,
pues son muchas cuestiones muy destacables de todo esto, la generación de redes que se va logrando, las habilidades que van adquiriendo también las propias mujeres al identificar en otras mujeres algunas cuestiones que ellas mismas pueden ir también resolviendo. Y van también identificando estas violencias desde sus inicios y teniendo el acompañamiento necesario para acercarse a tener una atención que responda a lo que necesitan, a lo que ellas, a lo que las propias mujeres que están viviendo situaciones de violencia requieren, y a lograr, como es el caso en Oaxaca, una atención también digna, una atención muy especializada, con toda la calidad y calidez que siempre se les proporciona. Entonces, para el PAIMEF realmente es fundamental este tipo de acciones de prevención centrada, como decía la secretaria, en la atención primaria. Es más, en el PAIMEF calculamos que este año de 2020 se logró una atención, digamos, pues como 400,000 mujeres, más o menos en general, digamos, atención especializada. Y se tuvo una gran cantidad también de prevención en el asunto de prevención primaria, que debe ir muy acompañada con todo este tipo de acciones de formación de equipos. El otro día en la sesión de la Comisión de Atención enfatizaban y decían, es necesario que se haga capacitación. Y la capacitación realmente es que se hace, y se hace mucha capacitación. Las instancias de las mujeres, y en este caso la Secretaría, y bueno, tienen acciones de capacitación a sus equipos y a otros equipos, y ahora, como es el caso, incluso a grupos de los CDMs, que me llevan también a destacar esta acción como algo que buscamos, esa vinculación, porque las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres no se hacen en aislado, no se logran para nada, se tiene que lograr esta vinculación. Y pues realmente extiendo nuestro reconocimiento de parte de la licenciada Luz Rosales Esteva, la titular del INDESOL, también de la licenciada María Antonia González del Castillo, quien es la coordinadora general de igualdad de género, y que por circunstancias que ahorita la llevaron a Coahuila, no pudo participar en esta ocasión, pero también por mi conducto también les extiende sus felicitaciones por estas acciones que ustedes están realizando, que hacen construir, es la construcción de espacios libres de violencia, por escuchar las voces y por proporcionarles a las mujeres esta atención digna y que responde a sus necesidades, y con ello a salvar vidas, porque el PAIMEF es un programa que salva vidas, y así lo están haciendo ustedes desde la Secretaría de las Mujeres. Muchas felicidades, Ana, muchas felicidades, equipo de Oaxaca. Gracias. Muchas gracias, arquitecta, por sus palabras. Siempre el apoyo del INDESOL nos fortalece mucho como institución para hacer actividades tanto de atención como de prevención, y agradecemos mucho el acompañamiento, ya como lo dijo la maestra Ana anteriormente. Para continuar con el programa y ya para ir finalizando la inauguración, la maestra Melissa Julieta Pérez Robles y la doctora Ana Ramírez López, que son las encargadas de realizar esta especialización, nos darán unas palabras. Adelante, tienen el micrófono. Muchas gracias, buenos días a todas. Yo agradezco muchísimo este momento, y como lo hacemos en los círculos de mujeres, aquí tengo encendida mi vela, porque la vela es como lo que alumbra
y es lo que nos regresa a nosotras, a nuestra esencia. Entonces quiero sentirla, quiero ponerla y estoy muy emocionada porque, como dijiste, Ana Isabel, pues en la organización civil sí llevamos ya varios años, haciendo esto, sí, varios, haciendo este trabajo y hemos tenido muchos hermosos, maravillosos resultados con muchas mujeres. Entonces, para mí es un honor y es creo que es un día muy especial el que lo estemos haciendo en esta alianza con el gobierno ahora del estado de Oaxaca, que además he de compartirles que en los círculos de mujeres que yo he coordinado tanto en la Ciudad de México como en otros lugares, he tenido una conexión y uno de los viajes que realizamos, porque los círculos que nosotros realizamos son procesos de 2-3 años y luego se convierten en círculos autogestivos que se quedan ya sostenidos en el tiempo. No es por un tiempo y desaparecen, sino la idea es crear redes y estas redes se van sumando a nuevas redes. Entonces, uno de los viajes que hacemos es a Oaxaca, al estado de Oaxaca, porque justamente con este sentido de comunidad que yo he sentido y vivido en Oaxaca, para mí era como impregnar a las mujeres de este sentido social, que el trabajo que hacemos, como dice Jan Shinoda, no es solamente en lo individual, sino realmente los círculos de mujeres son una apuesta política, porque lo que estamos haciendo con esto es ser parte de un nuevo paradigma social en donde lo que queremos es salir de esta sociedad patriarcal que, como bien dice Rita Segato, la construimos entre todos, quienes la ejercen y quienes la sostenemos, ¿no? Entonces es importante salir de esta dinámica en donde la mujer, si bien es víctima de una violencia de género, se sacuda esta energía de víctima para tomar esta dignidad y poder prevenir, parar y denunciar y cambiar las estructuras desde ella misma. Entonces, esta es nuestra apuesta. Y cuando yo estoy en los círculos, les digo a las mujeres, en el momento en que nosotras nos tomemos de las manos, generemos esta sororidad y no creamos más que no podemos transformarnos, vamos a salir de este lugar, porque necesitamos aprender a decir no y a decir sí cuando lo queramos, cuando lo decidamos, y no decir sí porque estemos sometidas o no decir sí porque tengamos miedo. Y saber que aquí, como ustedes han dicho, yo lo sé y lo sé porque es un proyecto de larga envergadura. Claro que hay programas, claro que hay capacitación, claro que hay información. El punto es poder llegar a todos los rincones para que no exista una sola mujer que no conozca los canales, que no conozca los métodos, que no conozca las formas de salir de esta situación. Y bueno, pues nosotros, estos círculos de mujeres, si bien hemos tomado pues muchas propuestas, experiencias, no solamente de México, sino de varios lugares del mundo, están formados en este trabajo, en este vínculo en sororidad. Eso es lo más importante. Y la vinculación, que es el enfoque con el cual nosotros nos basamos, es conexión con la vida. Y la conexión con la vida es salir de esta separación. Y la violencia justamente es una dinámica de separación, en donde dejamos de conectar con lo que somos cada uno, tanto hombres como mujeres, y desde ese lugar nos separamos. Y desde ese lugar la violencia se puede empezar a ejercer o se ejerce. Y hay violencia muy visible y violencia muy invisible. Entonces la apuesta es aprender a reconocer todos tipos de violencia, dejarla de normalizar y también erradicar la violencia entre mujeres, que ese también es otro tipo de violencia. Y la mujer consigo misma y la violencia que ejercemos muchas veces entre nosotras. Entonces, lo que hemos visto es que con estos círculos, cuando las mujeres nos aliamos, cuando las mujeres nos volvemos aliadas y dejamos de competir y empezamos a colaborar, este simple movimiento, que no es simple, va a ayudar también a que la violencia de los hombres hacia las mujeres es como una muralla, ya no va a poder penetrar tan fácil, ya no se va a poder ejercer tan fácil, ¿no? Ahora, sí, como estrategia, en el centro que yo coordino, Coyohuali, que es un centro de vinculación en la Ciudad de México,
Empezamos casi desde el inicio y claro que no ha sido nada fácil, los círculos de hombres con los círculos de mujeres. Tenemos ya muchos círculos de mujeres funcionando. Hoy justo inicia uno nuevo en la noche. Y tenemos círculos de hombres funcionando con muchísima dificultad, porque los hombres van, vienen, tocan base, les da miedo, salen, regresan, y como dice uno de ellos, salir de closet no es fácil, y decir, estoy tocando mis emociones, ya estoy hablando de cosas que me son realmente importantes y complejas, no es sencillo. Entonces, yo estoy muy feliz por la apuesta que han hecho, que estamos haciendo a trabajar paralelamente con ambos círculos. Creo que esta es realmente una apuesta importante, muy importante, y yo espero que crea un precedente para que otros muchos estados lo tomen como propuesta. Entonces, de verdad, yo estoy comprometida a poner mi corazón, a poner mi experiencia, a poner todo lo que hay dentro de mí para que esto resulte. Tenemos poco tiempo para los círculos. Normalmente los procesos que guiamos, como ya dije, son mucho más largos, pero sí creo que es posible poner esta semillita, la cual creo que puede seguir replicando y resonando, y que ojalá que esto no quede en una iniciativa, sino que se sostenga en el tiempo. Y también quiero agradecer a Lorena Robles por la invitación, porque fue a través de ella y de Julieta, por lo cual yo estoy aquí. Quiero agradecer esto y quiero leerles ya para cerrar un poema de Jan Shinoda que me parece que nos va a decir mucho. Entonces dice: los círculos, una fuente de paz sin explotar. Una fuente de paz sin explotar, pues la única esperanza real es recurrir a la sabiduría colectiva de las mujeres, aquellas que tienen experiencia directa del precio de una guerra, la vida de un niño, de un nieto, un hermano, un esposo, la pérdida de un miembro de la cordura de alguien cercano y querido, la pérdida de la risa, la dominación del miedo, la pérdida de esperanza para el futuro. Una fuente de paz sin explotar. Aquellas que han vivido la violencia doméstica, que han visto en sus hijos los efectos de la intimidación, que han visto enmudecer a sus hijas, que han visto apagarse la luz en sus ojos. Aquellas que saben que cuando cada niña y cada niño importen, cuando ninguno de ellos pase hambre, soporte abusos o quede excluido, el mundo será un lugar más amable para todos nosotros, una fuente de paz sin explotar. Las mujeres con empatía, que viven en un mundo aparte, que se sienten seguras, queridas, afortunadas, y no obstante, son capaces de imaginar lo que es verse impotente, golpeada, violada, forzada luego a dar a luz a esa criatura concebida en la violencia. Mujeres que saben en lo hondo de sus corazones que lo que le sucede a cualquier mujer en cualquier parte podría sucederle a ellas. Una fuente de paz sin explotar. Las mujeres que ven a sus seres queridos, sedientos de venganza, llenos de odio, constantemente en guardia, devorados por el miedo o temerosos de dormirse, a causa de los pesadillas, maridos, hermanos, hijos y ahora hijos que vuelven de la guerra y se parecen poco a lo que hubieran podido ser en un mundo de paz. Una fuente de paz sin explotar. Las mujeres reunidas en círculos, las mujeres conectadas, las mujeres unidas, que traen la feminidad sagrada, el instinto maternal, el arquetipo de la hermana, el poder de la madre al mundo. Jan Shinoda Bolen. Pues con esto termino. Muchísimas gracias al Estado de Oaxaca y a todas ustedes por este sí. Gracias, Ana. Qué belleza. Muchas gracias por el poema y justo creo que queda perfecto para transmitir de lo que se trata este proyecto, que va mucho más profundo que solo una formación. Entonces, yo estoy muy, muy contenta y muy honrada por tener la posibilidad de trabajar con mujeres oaxaqueñas en círculos, de poder sembrar esta semilla aquí en Oaxaca también, y veo que es una gran oportunidad para expandir la semilla de la sororidad y de la alianza y de los círculos. Y para mí los círculos han sido espacios de sanación y transformación profundas. Entonces, mi vida es una
antes y después. Entonces veo que es algo que puede suceder, he visto suceder en otras mujeres con las que camino. Entonces siento que esta herramienta es algo que quiero compartir con todas las mujeres que sea posible como misión de vida, y qué mejor si es como estrategia para prevenir la violencia de género. Y bueno, en sí, un círculo es ya preventivo en cualquier lugar que se haga y con cualquier objetivo, por la alianza que genera entre mujeres. Y estoy convencida que cuando las mujeres vemos nuestra fuerza y nos paramos en nuestro poder, justo como decía Ana, es mucho más difícil que la violencia entre, que se permita y que se ejerza. Entonces, agradezco mucho, siendo breve porque ya estamos con el tiempo encima, agradezco muchísimo a las personas que están haciendo posible este proyecto y a ustedes por su disposición, a las mujeres que estamos aquí, a todas, tanto quienes están a la cabeza del proyecto como las que van a ser parte de los círculos. Gracias por su disposición y su tiempo y por todos los recursos también que se destinan al proyecto. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, doctora Ana, licenciada Melissa Julieta. Agradecemos mucho su participación y quisiera ya compartir el micrófono con la maestra Ana para ir cerrando ya la sesión y terminar esta inauguración para que posteriormente nos vayamos las personas que van a participar en los círculos a la primera sesión del Círculo de Mujeres que tenemos programada el día de hoy. Bueno, pues realmente yo también estoy muy emocionada, tocaya Ana Ramírez. Quiero pues simplemente cerrar diciendo que esto no sería posible sin el compromiso y la convicción que tengo el privilegio de tener con mis compañeras de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Entonces, muchas gracias, maestra Ana Liliana Sánchez Cortés. Muchas gracias, Danely Reyes Alavés. Muchas gracias a todas las personas, la verdad, son muchas, entonces no voy a nombrarlas a todas, pero quiero decirles que de verdad tienen mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque hacer esto posible es un trabajo de mucho tiempo. Aquí veo que la maestra Lidia Pérez Adbo lo sabe, porque además fue un ir y venir, fue un revisar, fue un consejo consultivo que participó, que dio su punto de vista. Así, esto no es una improvisación, es un trabajo de mucho tiempo que hicimos posible, pues creo que muchas personas, porque sabemos que es necesario, que es fundamental erradicar la violencia contra las mujeres. No nada más es nuestro derecho, ¿no? Porque si no o sea, por supuesto que tenemos el derecho, pero lo que tenemos que construir son las vías para lograrlo. Y entonces, esta es una vía magnífica y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que han participado y a las personas que se inscribieron, pues también les invito a que realmente tomen esto como una gran oportunidad, con un gran compromiso, porque en efecto es mucho más que solo una formación. Esta posibilidad, y yo lamento no tener el tiempo para poder tomarla porque me encantaría, yo creo que les va a cambiar la vida. Y bueno, pues ese es un regalo que no recibimos todos los días. Así que aprovechémoslo, sembremos estas semillas de paz, estas semillas que van a germinar, estoy segura, en cada una de estas 40 comunidades y que pues que sea el inicio de una aventura maravillosa para que erradiquemos la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Y te regreso, ya con esto acabamos, ¿verdad, Danely? Porque la sesión es en otra sala. ¿Sí? Sí, maestra. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta de las personas participantes. Si no, pues nos vamos. Dice Deyanira Aquino que cómo puede inscribirse, Danely, si todavía hay lugares, que creo que ya estaba lleno, ¿verdad? A ver, comentas, por favor.
Sí, ya tenemos el grupo conformado, pero me comunico con ella, nos podemos poner en contacto y le pasamos la información. Ahorita ya lo checo con la licenciada Melissa, ella es la que nos apoya siempre en toda la logística de la creación de grupos y nos comunicamos con ella con mucho gusto. A ver si hubiera, porque además, pues sí, también es bueno tener como una pequeña lista de espera, porque a veces hay personas que se inscribieron y de último momento tienen alguna complicación, entonces saber que hay personas interesadas también es útil. Muchísimas gracias, de verdad, es uno de los proyectos que llevo más en mi corazón, así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.